estas iniciativas, yo creo que lo importante es empezar a soltar locuras y poco a poco se van enriqueciendo. Y bueno, la primera lo tenía fácil, ¿no? El metaverso, creo que está todo por hacer a nivel de alimentación. Hay una conexión brutal en conectar lo físico y lo experiencial con lo virtual y realizar una cata de productos aragoneses en el metaverso pues podría ser muy interesante y abrir un nuevo mundo por explorar. Y eso conectado con embajadores por el mundo, que luego tengo una entrevista con un amigo, con Ander Herrera, que todos conoceréis, y sí, creo que por suerte tenemos personas internacionales por todo el mundo que sienten una pasión brutal por la tierra, y podría ser interesante dentro de esas conexiones con otras entidades, organismos o demás, aprovechar todos esos aragoneses que tenemos por el mundo distribuidos para poder conectar también con la cultura culinaria. Y de ahí ya pues bueno, han ido surgiendo otra serie de ideas que han ido enriqueciendo todo esto. ¿Quieres continuar? Sí, bueno, claro, hablábamos de nuestra parte del sector textil y de los paralelismos que hemos comentado muchas veces entre el sector alimentario y el sector textil. Nosotros hacemos una Fashion Week, y ¿por qué no hablar de una Aragon Food Week? Es decir, concentrar en una semana eventos que den a conocer esto, con un objetivo en la cabeza que hay que tener muy claro. Y es que, aunque decíamos que tenemos un target relativamente pequeño de potenciales compradores de producto aragonés, creo que el objetivo debe ser estar en la mente de todo el público en general, para que el que no te puede comprar seas aspiracional para él, y el que compra por precio y por necesidad, al final, cuando no compra por precio, porque algún día le llega, o le llega de una manera intermitente, pero te tenga en la mente como, no, yo si pudiera, compraría alimentos de Aragón. Por esta razón, porque entonces, ese tipo de iniciativas que contribuyen a estar en el imaginario, vamos a llamarlo así, de la gente, nos parecen súper interesantes. ¿Por qué no una Aragon Food Week? Por lo tanto, donde pues igual con el paralelismo que digo con el textil, pues aglutinemos muchísimos eventos que pueden ser conferencias, que pueden ser catas, que pueden ser celebraciones más multitudinarias, en las que abras el abanico de personas que te conocen y que se te quedan lo que digo, a las que llegas y se quedan en tu imaginario, ¿vale? Hablaba también Peter de los embajadores por el mundo, y hablábamos también de la vinculación con la educación, muy importante, la vinculación con las escuelas, con los sitios donde se están formando a los futuros chefs o a los futuros cocineros, o en realidad a los futuros trabajadores de la hostelería, que son prescriptores muy importantes para ello. Entonces también nos parecía un vector muy importante sobre el que incidir, que sabemos que ya se está incidiendo, pero que se puede buscar. Sanse, tú has participado en un proyecto piloto, coméntanoslo, en el IES Miralbueno, que es referente en formación profesional en Aragón. Bueno, pues es una iniciativa que promovió el Gobierno de Aragón junto con el Instituto de Miralbueno, donde está alojada la Escuela de Hostelería, sobre todo para promocionar o dar a conocer productos de Aragón. Creo que durante varias semanas se llevó diferentes frutas, no sé si otros productos diferentes de la fruta. En el caso de Ecosanse, pues llevamos cerezas para que la pudieran comer la gente joven del instituto, conocerla, y también para que en la escuela desarrollaran diversas recetas con la cereza, y sobre todo por promocionar, ¿no?, la fruta de aquí, de origen de aquí, de Aragón, que es fruta de calidad. Y se les ha llevado al campo, a las explotaciones, a las centrales hortofrutícolas, para que vean todo el ciclo, toda la cadena de valor, hasta que una cereza llega a una receta. Muy interesante, muy bien. Y esto conecta también con las universidades de diseño y bueno, de la gente joven, ¿no?, que al final conecta con la educación, que veíamos que cuando somos jóvenes, ¿no?, tenemos una creatividad apasionante y pocas restricciones, y conforme nos hacemos mayores pues vamos limitándonos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso prácticamente no sé, realmente es eso. Yo les he contado mi experiencia de que tengo becarios o gente en prácticas y tal, y lo que te aportan es bestial, o sea, porque tú ya estás muy condicionado porque tienes el comercial, porque no sé, y de repente llega la gente joven que te refresca y te hace, te devuelve a cuando eras un crío. Entonces esto también yo creo que se puede aplicar también por el tema de la educación, que es lo que yo creo que la educación es fundamental, porque al final tenemos que fomentar el consumo desde la base, desde la gente joven, de promocionar eso desde las escuelas, pero incluso desde las escuelas no solo de hostelería, sino desde las escuelas de todo tipo. Hay que educar a la gente a consumir los productos de Aragón y de España. O sea, yo les he comentado también de interrelacionarse con diferentes regiones, como un intercambio un poco de promocionar. Hablabas de las cestas
Tú comentabas que, Sí, sí. que habían hecho unas cestas de productos de otros sitios y el intercambiar todo eso con otras provincias me parece muy interesante La para marca promocionar. España es necesaria cuando salimos al Claro, exterior. claro. Y luego hablábamos, cuando hablábamos de proximidad y de kilómetro cero, decíamos, a ver, claro, todo el mundo tiene sus alimentos, todas las regiones del mundo tienen sus alimentos propios, pero lejos de ver eso como competencia, veámoslo como una posible alianza. O sea, Claro. son gente con la que nos podemos aliar para fomentar el consumo de proximidad, que eso no quiere ir en contra de, ceviche. claro, El no quiere ir ceviche en ha contra sido de la un buen exportación, ejemplo. sino que cada uno nos aportemos lo que tenemos que decir y luchemos por esa parte. O sea, si llegamos a alianzas estratégicas con una región de, imaginaos, una región de Italia que produce un aceite de calidades similares a las nuestras y vamos juntos a trabajar por ese tipo determinado porque tiene unos beneficios para la salud que son similares en este producto y en este. Buscar ese tipo de alianzas estratégicas, lejos de verlo como una competencia, puede ser todo lo contrario, lo pensábamos así. Muy bien. Y ya, bueno, para terminar eso conectado con la educación, en los proyectos finales de carrera vemos también un potencial brutal en incentivar Muy bueno. que estén focalizados en promocionar la marca Aragón y eso conectado con la inversión, ¿no? Si tenemos proyectos finales de carrera que al final son proyectos de un año muy intensos y que se hacen planes de negocio estratégicos muy importantes, intentar que se centren en productos de Aragón y que eso esté conectado con que haya también una inversión público-privada que pueda ayudar a hacer realidad esos proyectos finales de carrera. Muy bien. Perfecto. Por mí, sobresaliente. Muchas gracias.